Buenas noches. Bienvenidos a este especial de la televisión pública en la que hablaremos de embarazo adolescente. Así es, Ana María, vamos a estar hablando del tema no únicamente desde su dimensión social, de su vinculación con la neurociencia, también de su vinculación con la demografía y fundamentalmente de su vinculación con la condición social de sus protagonistas, porque también aquellas chiquilinas que son mamás hoy nos cuentan su peripecia. Hablemos que el 80% de las adolescentes que quedan embarazadas señalan que preferirían no haber quedado embarazadas. Sin embargo, las políticas públicas han logrado disminuir la cantidad de adolescentes que cursan un embarazo. Sin embargo, las cifras siguen siendo altas e impactan en los sectores más pobres. El objetivo de las políticas sanitarias de nuestro país es seguir atacando el embarazo adolescente y seguir con cifras que vayan a la baja. Lo que les proponemos ahora es acercarnos al tema. Desde 2015, acorde a una estrategia política, Uruguay registró una baja sin precedentes del embarazo en la adolescencia. En 2015, de cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años, había 55 nacimientos. En 2017 hubo 41. Si se tiene en cuenta que en los países europeos hay solo 8 nacimientos cada 1000 adolescentes en edad de ser madres, las cifras son aún muy altas. En el último año nacieron 43.005 uruguayos. De ellos, 5.361 fueron de madres adolescentes. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en 2017 hubo 4.044 nacimientos menos que el año anterior. Un tercio de esa baja se explica por los 1.214 nacimientos menos en la población adolescente. El ministro de Salud, Jorge Basso, anunció que la disminución de los embarazos en menores de edad es una prioridad sanitaria. Por ello se estableció que sea obligatorio que tanto ACE como las mutualistas entreguen anticonceptivos e implantes subdérmicos en forma gratuita o a muy bajo costo y educación sexual en las escuelas. Los 4.044 nacimientos menos que hubo en 2017 representan el mayor descenso de las últimas 2 décadas. La caída en la tasa de fecundidad es un proceso global. La mujer sale al mercado laboral o a estudiar en la universidad. Hay más métodos anticonceptivos, existe menos interés de tener muchos hijos y los que se tienen son a edad más tardía. Desde 2004, la tasa de fecundidad está por debajo de la de reposición. Se tienen menos hijos que los que permiten compensar a los mayores que se irán muriendo. El último año hubo 18.000 nacimientos menos que en 1996. La tasa de fecundidad sigue bajando y la inmigración supera a la inmigración, por lo que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estima que para 2050 habrá menos población que la actual. Y le damos las buenas noches a la doctora Silvia Graña, es la directora del programa de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública. Bienvenida, un gusto recibirla. Gracias, buenas noches. Al economista y demógrafo Juan José Calvo, consultor representante del Fondo de Población de Naciones Unidas. Bienvenido, un gusto recibirlo. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. A ambos por aquí. Doctora, cuando se habla del embarazo adolescente, ¿cómo se ve la perspectiva de 10 a 14 años y de 14 años en adelante? ¿Es lo mismo, es la misma la consideración, la política pública que se le dedica? Bueno, no. Hay una clara diferencia y eso fue motivo de, está plasmado en el documento que apoya la estrategia. Las menores de 15, de 14 y menores, nosotros consideramos que es violencia sexual y si no social, podríamos decir, pero que es abuso y violencia sexual en casi todos los casos, podríamos decir, ¿no? Entonces, el abordaje debe ser diferente y el encare de todo debe ser diferente. Calvo, en el caso de la definición de Naciones Unidas también va por allí, en esa edad, entre 10 y 14 años, ¿no se puede considerar un embarazo deseado? No, coincidimos, la perspectiva es la misma. En el caso de las niñas de 10 a 14 años nos encontramos en la mayor parte de los casos seguramente frente a situaciones de violencia, de abuso, que no son aceptables, digamos, justamente. Y es una diferencia relevante cuando ya nos estamos refiriendo al caso de las adolescentes de 15 a 19 años. ¿Se puede decir que lo que más pesa en esto es la desigualdad económica, social, territorial? Cuando hablamos del embarazo adolescente. Sin duda es una expresión, pero aparte es consecuencia de esa fragmentación social, de esa desigualdad y justamente tiene un componente territorial importante, ¿no? Y eso lo vemos y se replica no solo a nivel departamental, sino en los diferentes barrios,
Digo, y las adolescentes que se embarazan en nuestro país viven en condiciones de mucha vulnerabilidad, digo, con muchos problemas social, digo, y para muchas de ellas, a mí me interesa remarcar algo de la estrategia nacional intersectorial que tiene que ver con que la estrategia está enfocada a aquellas adolescentes que cursan, o sea, la prevención del embarazo no intencional, porque si nosotros vemos, hay embarazos que son intencionales y son buscados por esas adolescentes, nos preocupan más, si se quiere, porque esas adolescentes probablemente no tengan otra oportunidad de proyectarse en la vida que no sea con su maternidad. Pero nosotros, esta estrategia en realidad va enfocada e impulsada a todas aquellas adolescentes que cursan un embarazo no intencional. Y que según nuestros datos del Ministerio, del SIP, que es el Sistema de Información Perinatológica, son más del 80%. Al ser preguntadas, las investigaciones también abonan eso. Al ser preguntadas si hubieran preferido postergar esa maternidad, más del 80% dice que sí. Este impacto que significa quedar embarazada en edades tan tempranas, ¿qué consecuencias tiene en la vida de estos adolescentes? Ya sea la mujer, sea también el varón. Bien, hay consecuencias en el plano individual de quienes viven esa situación, hay consecuencias en el plano de su familia, de su entorno, hay consecuencias para la sociedad en su conjunto. Nosotros podemos decir que hay también consecuencias de orden sanitario con respecto a la salud, digamos, es mucho más alta la probabilidad de enfrentar complicaciones en las etapas de embarazo y de gestación y también en el nacimiento, tanto de mortalidad materna como de mortalidad de los niños. Hay consecuencias en el plano de ejercicio de ciudadanía. Las investigaciones que genera nuestra academia, particularmente la Universidad de la República, son contundentes, muestran que hay una doble segregación en estos casos, una segregación de carácter social, como justamente manifestaba recién la doctora Graña, es contundente. Los barrios donde encontramos altos niveles de carencias críticas, 1 de cada 5 muchachas inicia, digamos, muy tempranamente su reproducción. Cuando lo miramos en los barrios de la costa este, las tasas valen 0. Y esto tiene mucho que ver con lo que ella está señalando, con distintos modelos de vida, perspectivas, opciones que se abren para el resto, digamos, de mayor educación, mejor inserción en el mercado de trabajo. Nos lleva a las consecuencias de orden económico. Las consecuencias económicas son bastante claras, ¿verdad? O sea, estamos coartando muy tempranamente la capacidad de incrementar la educación, de disfrutar la vida también, ¿verdad? Como bien lo maneja la campaña de la Estrategia Nacional de Prevención de este embarazo adolescente no intencional, de ser adolescente, de disfrutar, de estudiar, de hacer lo que tienen que hacer cuando se es adolescente y no asumir precozmente otros roles que corresponden y que habrá mucho tiempo para hacerlo más adelante en la vida. Pero eso luego coarta muy fuertemente la posibilidad de estudiar, de tener una mejor inserción laboral, de tener mejores oportunidades. En definitiva, hay consecuencias en el ejercicio de la ciudadanía, ¿verdad? O sea, nosotros encontramos la evidencia científica, y esto es algo que me interesa mucho destacar, la política que se está desarrollando en el país es una política con base en evidencia científica. O sea, está apoyada en investigaciones que realiza el cuerpo académico del Uruguay, con la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Económicas, colaboran, generan evidencia, no se hace política al tuntún o por intuición, se hace política con medición estricta, digamos, de qué es lo que ocurre. Y la medición está indicando, hay un trabajo en este sentido tremendamente potente hecho por la Facultad de Ciencias Sociales que manifiesta la existencia de una doble segregación de quienes inician muy tempranamente justamente su reproducción. Una segregación territorial propia de estar, digamos, en ciertos entornos barriales o en algunos casos departamentales, pero fundamentalmente barriales, y luego una segunda reclusión, que es una reclusión doméstica. O sea, no solamente no interactúan con personas de otros entornos, digamos, de otros entornos barriales y otras condiciones, tampoco interactúan, que pasan a estar recluidas dentro justamente de su hogar. De su propio hogar. Sobre la base de un trabajo que hizo el Fondo de Población de Naciones Unidas,
y el Centro La Pascua. Vamos a compartir con ustedes también algunos testimonios. Miren, por ejemplo, lo que nos decía, lo que contaba Karen, lo que fue su experiencia. Tengo 23 años, vivo con mi papá, con mi madre, con una de mis hermanas y con mi hija de 6 años. Yo quedé embarazada a los 16 años. La verdad que fue un embarazo, sinceramente, que inesperado. Mi padre lo tomó a mal, mi madre también. Yo ya estaba casi para tener cuando me enteré, porque no lo tenía asumido que era mamá, que iba a ser mamá. A mí lo que me faltó es que mi padre se sentara conmigo y hablara y me dijera, por ejemplo, las cosas son así, vos tenés que pensar, tenés que cuidarte, cosas que esa comunicación de padre e hijos no hubo. Dejás de estudiar, dejás de trabajar, dejás de un montón de cosas pensando que esa persona te va a cambiar la vida, y en cambio no es así. Yo no estoy con el papá de la nena, pero el papá de la nena no le da bola a mi hija. No vivió nunca con ella, ni siquiera cuando empezó a caminar, ni siquiera cuando fue su primer día de clase, nada, nunca estuvo con ella. Nunca me dio nada, nunca me pasó nada, tampoco le pedí nada. Si vos no te sentás con tu hijo a conversar, a explicarle, tu hijo puede seguir tu mismo camino o peor. Es una cosa que te cambia la vida. Vos tenés proyectos, te los cambia. Después que yo tenga la casa y que mi hija tenga su lugar de donde estar, su cuarto, voy a hacer de a poquito la facultad. Después de la casa voy a hacer la facultad. De a poco, de alguna materia, pero la voy a hacer. Que yo de contadora me quiero recibir. Bueno, es verdaderamente conmovedor lo que dice Karen en este testimonial muy, muy interesante. Sin duda. Y qué fundamental que es el apoyo de la familia. Primero un poco el enojo, pero después, ustedes vieron al principio, ya les contaba a quienes le hicieron la entrevista, vive con sus padres. Lo que quiere decir, primero fue el enojo, pero después el apoyo, ¿no? Cosa que es fundamental, Silvia. Yo creo que sí, y que en el imaginario de muchos adolescentes está esto de que van a poder tal vez independizarse de su hogar, porque hay muchas de estas adolescentes, como decía bien Juanjo, que están doblemente recluidas, ¿no? En su barrio y en su domicilio, pero también hay que pensar que están muchas veces a cargo de hermanos menores. Entonces, también eso lleva a que piensen, bueno, total, si crío mis hijos, si tengo toda esta carga de responsabilidad, digo, el tener algo mío, que no sean mis hermanos, es importante. Entonces, por ahí creo que este testimonio deja claro ese imaginario cómo cambia cuando se es mamá y no se pudo salir del hogar paterno y no pudo, y tiene, digo, es precioso porque muestra el empuje que tiene ella, y que el proyecto de vida claro, y seguramente lo va a conseguir. El tema es las dificultades a las que se enfrenta siendo mamá para el cuidado de su bebé, para la independencia económica, y como decimos nosotros, ¿no? En eso se apoya la campaña, como decía Juanjo. Ella en un momento señala la importancia que tiene que los padres hablen con los hijos, le cuenten. Ella dice que te digan cómo son las cosas. Desde la política pública, Silvia, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Cuál es el trabajo que se puede hacer con todas estas adolescentes? Bueno, la política pública tiene, digo, varias dimensiones en esto. Me parece que algo fundamental en lo que nuestro país es un barco insignia es en la educación sexual integral. Digo, en la ley, en todos los niveles Uruguay tiene educación sexual. Creo que hay que tener conciencia de que los chiquilines no tienen donde buscar información valedera, por eso con apoyo de UNSPA nosotros hicimos una aplicación que es el Gurú del Sexo, que se baja en el celular y que estamos trabajando para que tenga un chat de intercambio, pero en ámbitos que no son la familia, porque a veces los padres se sienten incapaces de, hay que buscar también apoyos. Y bueno, desde los servicios de salud, nosotros hemos hecho todo un camino en la capacitación a los médicos en estos temas, en tener un carnet que obliga a que vengan al control y eso nos permite comunicarnos con ellos y hacer prevención y educación e información. Y bueno, y la guía, que también con apoyo de UNSPA pudimos actualizar, de la atención en adolescencia, se apunta a la prevención sobre todo y a esta información que ellos reclaman
y que no ven muchas veces al sistema de salud como un lugar donde ir a buscar, y que estamos tratando de trabajar con fuerza para que eso cambie. Es muy difícil la trayectoria de estas adolescentes, en su mayoría mujeres, pero no solo mujeres. Sí, no solamente mujeres. La trayectoria además son trayectorias totalmente diferentes, las que tienen a lo largo de la vida quienes inician muy tempranamente la reproducción, a quienes se dan ese espacio para ser adolescentes, para disfrutar de la vida, para bailar, conversar, divertirse, hacer deporte, dormir, para los adolescentes es muy estudiar, prepararse. Y nuevamente insisto en la evidencia en esto. Hablemos con evidencia de lo que ocurre, no sobre creencias o sobre lo que nos parece. La evidencia es contundente. Nosotros tenemos los estudios que hemos conducido en distintos países de América Latina, muestran cómo las trayectorias se abren y las oportunidades son magníficas para aquellos que pueden continuar, digamos, viviendo su etapa adolescente, preparándose, estudiándose, y luego llega la etapa de la maternidad y de conformación de familias también, y la felicidad de hacerlo, en mucho mejores condiciones. No es el momento de aburrir en su programa, digamos, con cifras, pero se puede muy fácilmente referir, digamos, también el impacto económico que esto representa, ¿verdad? O sea, qué significa en términos de incorporación de mujeres al mercado de trabajo, el aporte productivo que estas mujeres hacen, capacitadas en el mismo, y lo que se pierde cuando esa capacitación se detiene muy tempranamente para asumir muy precozmente roles que corresponden a edades más avanzadas. Y no es el deseo, además, porque ese es el otro punto. La Encuesta Nacional de Comportamientos Reproductivos, que fue llevada adelante por el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Salud Pública, la Universidad de la República y el Ministerio de Desarrollo Social, es contundente y muestran, como decía la doctora Graña, corroborando una fuente más, porque esto además lo corroboramos con distintas fuentes, muestra una fuente más donde manifiesta que más del 80% de estos embarazos no fueron intencionales, que ocurrieron por falta de educación, por desigualdades de género, donde hay varones que imponen su comportamiento sexual a mujeres, y en los casos de 10 a 14 años en forma abusiva e inaceptable, por no acceso a métodos anticonceptivos en algunas ocasiones, no por no su disponibilidad, porque Uruguay en ese sentido es un país magnífico, en ese sentido la política del Uruguay de acceso a una canasta de métodos anticonceptivos muy amplias y de alto nivel de calidad y gratuita, garantiza de alguna forma el acceso, pero que el Estado lo oferte no implica necesariamente que haya capacidad a veces de acceder al mismo, porque a veces no hay el dinero para simplemente tomarse un medio de transporte y acceder al mismo, o alguien puede estar ejerciendo justamente lo que decía decir, una desigualdad impidiendo que ello ocurra. Graña, Calvo, gracias por haber estado esta noche, ha sido un gusto recibirlos. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos, tenemos mucho más para compartir esta noche. Y le damos las buenas noches a Mariana Fernández, tiene 28 años, fue madre a los 16, tiene una hija de 12 años y ahora otro también de 7 años. Bienvenida, Mariana, un gusto tenerte acá. Gracias por invitar. Muy bien. Mariana, la pregunta que nos hacíamos mientras pensábamos la realización de este especial era la necesidad de un testimonio de quien vivió esa situación y de quien nos puede de alguna manera orientar en determinadas cosas sin caer en los lugares comunes que se pueden caer cuando uno analiza las cosas desde de repente la teoría, lo que estaría bien, lo que dicen las políticas públicas. Tú fuiste madre adolescente y debiste enfrentar un mundo en principio sola. Sí, sí, fui madre, quedé embarazada a los 15 años y tuve a mi primera hija a los 16. Sí, fue bastante complejo, o sea, fui madre soltera, tuve el apoyo de mis padres, pero también fue como que a ellos no, o sea, no estaban de acuerdo con que hubiera estado embarazada a los 15 años, pero bueno,
se siguió adelante y bueno, hoy en día mi hija tiene 12 años, yo tenemos nuestra casa, vivimos juntas, compartimos cosas, ella va al liceo, yo también estudio, o sea, tenemos una rutina diaria de todos los días y salí adelante, o sea, creo que no es... Ser madre adolescente es complicado, pero no es algo que se te termina la vida, o sea, se puede salir adelante con apoyo, siempre con apoyos de la familia, ni que hablar, porque la familia es un sustento que o sea, no se paga con nada, o sea, la familia tiene que estar y bueno, pero hay chiquilinas que no la tienen, y yo fui muy privilegiada porque lo tuve. Vos tenías 15 años, quedaste embarazada, ¿en ese momento estabas estudiando, ibas al liceo? No, había abandonado los estudios. ¿Y estabas en el barrio? Sí, estaba en el barrio, o sea, ocio, nada, no hacía nada, mis padres se habían separado. O sea, fue como un momento de mi vida también medio complejo, medio complicado, mis padres separados, mi padre se había quedado sin trabajo. Fue complicado, pero bueno, se salió adelante, o sea. ¿Y después en algún momento empezaste a trabajar? Sí, después yo quedé embarazada, tuve a mi bebé, en el 2006 de la Policlínica del Barrio me fueron a buscar para que fuera a Casa Lunas, es un centro educativo para madres adolescentes y sus hijos. Bueno, empecé a concurrir en el 2006 a Casa Luna cuando mi niña tenía 7 meses. Y bueno, ahí también fue sin duda que un apoyo tremendo, que hasta el día de hoy yo se los agradezco mucho porque, o sea, me enseñaron cosas, aprendí y aprendí que aparte de ser madre soy una persona y que merezco tener oportunidades como cualquier otra persona. Y bueno, Casa Luna, yo compartí muchas cosas, conocí mucha gente, conocí chiquilinas que también estaban en la misma situación que yo y chiquilinas que estuvieron peor que yo también. Y bueno, eso fue muy importante para mí, o sea, siempre agradezco a Casa Luna, cada vez que voy, 2x3 voy, estamos ahí, compartimos un mate o lo que sea. Me quedé pensando en lo que decías, en Casa Luna también aprendí que yo soy una persona que tengo mis derechos y que tengo la posibilidad de labrarme mi vida. Hoy te toca ser mamá de una preadolescente. Sí. ¿Cómo encarás el tema en tu casa desde tu experiencia y desde el saber que en aquel momento tal vez había un camino de vida que por distintas circunstancias a ti no se te dio? Y bueno, siempre trato de hablar y de ser lo mejor clara posible con mi hija. Le explico, o sea, le hago ver... Le hago que se mire en el espejo, en mí, en todo lo que pasé, en que pasamos juntas, porque, o sea, no fue fácil, ella también vivió conmigo, no fue que yo sola lo viví, lo vivimos las dos. Entonces siempre le trato de hablar con la mejor claridad posible de lo que es bueno, de lo que es malo, y de que el día que inicie su vida sexual, que sea con responsabilidad, y porque ella quiera, y que hay métodos anticonceptivos para cuidarse, y que queme etapas sobre todo. Que queme etapas porque la vida se trata de eso, ser adolescente es muy lindo, hay que disfrutarlo, yo no lo pude disfrutar como me hubiera gustado disfrutar, o sea, de grande hice cosas y aprendí cosas que no las pude hacer en ese momento, y bueno, entonces yo trato de siempre decirle que disfrute y que viva, y bueno, en el momento llegado, o sea, todo se da en la vida, no podemos poner lo último por primero, entonces... ¿Decidiste ponerte a estudiar ahora también? Sí, también estudio, o sea, aparte de trabajar, de noche voy al liceo nocturno. Estoy terminando el ciclo básico para el año que viene poder hacer un curso de enfermería, que es lo que me gusta. Y bueno, hace unos años atrás, también por intermedio de Casa Lunas, hice un curso de doulas comunitarias, que, o sea, las doulas son las que orientan a las mamás más vulnerables de zonas bajas en el parto humanizado, ayudan en la información, las leyes, que se respeten, de cómo se trata una madre, de saber si puede estar con una persona en una sala de parto o no puede estar. Y bueno, y bueno, siempre poniéndome proyectos y objetivos y cosas y tratando de cada día de lucharla y de lo mejor por mis hijos, ¿no? Porque quiero ser un ejemplo para ellos. Ya creo que soy un ejemplo para ellos. O sea, quiero ser más. O sea, quiero ir a más y a todo lo que se me dé.
Me quedé pensando en algo que decías respecto al diálogo que tenías en este momento particular, y hoy por hoy de repente en la educación se debate de qué forma es conveniente que los docentes encaren la educación sexual. Algunos sostienen que bueno, que tiene que ser una cosa que básicamente autoricen los padres, pero ¿vos considerás que sería una buena herramienta que tu hija recibiera el apoyo de una educación sexual fuerte, por ejemplo, en su centro de estudio? Y sí, creo que estaría bueno porque nosotros como padres tenemos que educar a nuestros hijos, pero también no en todos lados un padre se sienta con su hijo a educarlo de la manera correcta, o sea, de decirle para qué sirve, cómo se usa un anticonceptivo, o a veces por vergüenza o a veces por... Entonces estaría bueno que en el centro educativo donde van, sí, ¿por qué no? ¿Por qué ese tabú de decir no? No, ¿por qué? O sea, es una oportunidad y también para que se relacionen entre el docente y el alumno, ¿no? Que no esté ese miedo, esa cosa de no, qué vergüenza, ¿por qué? No, sí, estaría muy bueno, me gustaría. Vos dijiste, me vinieron a buscar, estuve en Casa Luna y fue muy importante para mí. ¿Pensás que esas experiencias hay que extenderlas a todas las adolescentes que viven esta situación, verdad? Sí, Tratar de rescatarlas, diríamos así. Sí, yo creo que sí. Yo, o sea, cada vez que veo a alguna adolescente en el barrio embarazada, trato de que la conozco, no es que salgo a buscar adolescentes, pero trato de decir, mirá que hay un lugar que se llama Casa Lunas, que está muy bueno. Evitás estar en la calle todo el día, de repente no tenés nada que hacer. ¿Por qué no vas? Está muy bueno, te educan, o sea, tenés talleres, aprendés, conocés cosas. Trato de ir por ese lado, o sea, pero sí, estaría que hubieran muchos más lugares Casa Luna, muchos centros de Casa Luna, sí. Mariana, ha sido un gusto conocerte. Bueno, muchas gracias. Un gusto haberte recibido y gracias por cortarnos lo que nos contaste. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que seguir adelante. En minutos nada más regresamos. Seguimos en el especial TNU hablando de embarazo adolescente y ahora es momento de recibir a la doctora Alejandra López Gómez, que es coordinadora del programa Género, Salud Reproductiva y Sexualidad desde la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, a quien le agradecemos su tiempo y le damos la bienvenida. Y también al doctor Luis Barbeito, estamos hablando de el especialista en neurociencia, director del Instituto Pasteur aquí en Montevideo. Bienvenidos. La idea era manejar este tema desde distintas dimensiones y abarcar primero, obviamente en virtud de su trabajo, esa dimensión social que se pone de manifiesto cada vez que el tema embarazo adolescente está sobre la mesa. ¿Qué significa el Uruguay el embarazo adolescente? Bueno, ha sido un problema persistente en términos de la alta tasa de embarazo en adolescentes en el país, es decir, un número muy importante de mujeres en edad reproductiva entre 15 y 19 años han sido madres o son madres. Estos datos han estado cambiando en los últimos 2 años, ha descendido ese número de jóvenes entre 15 y 19 años que son madres a esas edades, pero ha sido un asunto que ha sido ampliamente estudiado en el Uruguay porque tiene unas características particulares desde el punto de vista social. En primer lugar, porque es importante diferenciar, la adolescencia no es un momento de la vida homogéneo, digamos, ¿no? Hay distintos momentos evolutivos, no es lo mismo las niñas entre 10 y 14 años, que es un corte de edad que se estudia, y las adolescentes entre 15 y 19, porque bueno, son momentos del desarrollo neuronal distintos, del momento del desarrollo psicológico diferente, del lugar de la construcción del lugar social distintos. Entonces hay que diferenciar. Entonces cuando hablamos de embarazo en adolescentes en Uruguay, generalmente estamos observando, mirando, explorando qué sucede en las adolescentes de 15 a 19 años, y se trabaja de manera distinta los casos de las niñas de 10 a 14 años, que también es un fenómeno muy complejo, pero que tiene otros factores asociados, distintos a los factores que tienen las de 15 a 19 años. Y hay que poder distinguir, por lo menos hacer esa primer gran distinción en la observación del fenómeno.
Lo segundo importante es que Uruguay durante muchos años, en particular en la década de los 90, tuvo un despegue muy importante en sus indicadores de fecundidad adolescente, es decir, de las adolescentes que se embarazaban entre 15 y 19 años, cuando uno nos miraba el país en comparación al resto de los países de la región y del mundo. Y si nos miramos con los países europeos, aún estamos muy por encima. Para que tengamos una idea, estamos hablando de al 2017, 41 adolescentes en 1000 mujeres en edad reproductiva que tienen hijos entre los 15 y los 19 años, mientras que en Europa esa cifra es de 8 en 1000, es decir, hay una distancia muy importante. Claro, Uruguay viene de cifras de 63 en 1000 y hoy estamos en 41 adolescentes que son madres en 1000 mujeres en edad reproductiva, es decir, hay un descenso que se viene sostenidamente en el tiempo. Últimamente hubo una especie de discusión en torno a que Uruguay parece haber despegado desde hace un tiempo en determinados indicadores, pero particularmente en este seguía refiriendo a una realidad que nos podía comparar con un país africano. Sí, porque también Uruguay tiene sus heterogeneidades, ¿no? Es decir, cuando uno miraba a nivel territorial el mapa del país, teníamos departamentos con tasas específicas de fecundidad, es decir, esta cifra que yo estoy comunicando, mucho más elevadas que ese promedio nacional del 60 por 1000, estábamos en 71, 72 por 1000. Adolescentes, madres, cada 1000 mujeres. Entonces, esos son datos que nos ubicaban en indicadores similares a algunos de los países del África subsahariana. Es decir, sí, ciertamente, estábamos en situaciones muy complejas, ¿no? Algunos investigadoras en nuestro país han hablado de la resistencia a la baja en la fecundidad adolescente, es decir, bajaba la tasa global de fecundidad, es decir, el número de hijos que las mujeres en edad reproductiva tienen a lo largo de su vida, sin embargo no bajaba la tasa de fecundidad adolescente. Y bueno, y además, más allá de los números, el tema que me parece que es tan importante como los números, es comprender los fenómenos que están asociados al embarazo en la adolescencia. Porque tiene unas características muy particulares. En primer lugar, está asociado a determinadas condiciones socioeconómicas de vida. Y eso hay que saberlo. No todas las adolescentes en esas edades se embarazan. En segundo lugar, está concentrado en adolescentes en situaciones más precarias, socioeconómicas, de menores ingresos socioeconómicos, de menor nivel educativo y de realidades sociales donde el ideal de maternidad temprana es un ideal compartido socialmente o de manera comunitaria en determinadas zonas del país. Entonces ahí hay un punto clave que tiene que ver, por un lado, con el desarrollo de políticas de acceso a recursos, de información, a conocimiento, no solamente información, sino a procesos cognitivos de procesar esa información sobre vida sexual, acceso a métodos anticonceptivos. Siempre damos la discusión que conocer sobre métodos anticonceptivos no es saber nombrarlos solamente, sino que saber cómo funcionan, cómo se utilizan, qué significa el uso consistente de los métodos, cómo negociar el uso de los métodos en las relaciones sexuales. Si hay una serie de componentes que tienen que ver más con los procesos educativos y el papel de la educación sexual, pero junto con eso hay una serie de acciones que hay que desarrollar y se han desarrollado y se están desarrollando, vinculadas a el poder poner a disposición de las adolescentes y de los adolescentes un conjunto de recursos, de información, de insumos anticonceptivos, de conocimientos también, para poder tomar decisiones respecto a su vida sexual y reproductiva. La gran mayoría de los embarazos en la adolescencia son lo que se denominan embarazos no intencionales, es decir, son embarazos que ocurren, que no se planificaron o no se buscaron especialmente, sino que tuvieron lugar. Eso no quiere decir que luego el adolescente acepte ese embarazo, lo puede aceptar y puede decidir continuarlo, como fue el caso del testimonio que escuchamos recientemente, que lo acepte y lo continúa. Pero son generalmente embarazos que ocurren, es decir, que no son embarazos que se buscan. Y una vez que el hecho se consume, bueno, el adolescente tiene que poner en juego todos sus recursos emocionales, sociales, cognitivos, familiares, para afrontar una situación
que es muy compleja para las chicas que lo viven. Hablabas de testimonios y fundamentalmente hablemos de adolescentes y de testimonios de adolescentes. Les propongo escuchar qué piensa respecto de su futura maternidad Evelyn. Para mí, las chicas de mi edad de hoy en día son madres porque capaz que no tienen un apoyo de la familia o no se sienten contenidas por nadie y necesitan crecer de golpe y buscan esa alternativa. Porque creo que en realidad todas y todos, incluyendo a los hombres también, ya conocemos todos los métodos que hay para cuidarse. Capaz que estoy tan enfocada en eso que no pienso en ser madre con esta edad. Muy bien, es momento ahora de proponerle al doctor Barbeito que nos hable de una visión desde otro lugar, porque la neurociencia como tal, ¿qué puede aportar en este debate? Sí, es bien interesante todo lo que se ha hablado y es interesante también reconocer que el ser humano, tal como nos concebimos, formamos parte del reino animal, somos mamíferos y por tanto estamos de alguna manera pautados para seguir algunas reglas de reproducción, de maduración reproductiva. Entonces, hoy sabemos a través de estudios en animales, pero también estudios que se han hecho en seres humanos a lo largo del neurodesarrollo, cómo el neurodesarrollo, cómo las cosas que pasan muy tempranamente en el embarazo, mientras uno está siendo concebido y formado en la etapa embrionaria, luego fetal, y luego en la primera infancia, y luego en la segunda infancia, cómo todos esos eventos van a repercutir sobre lo que llamamos la conducta reproductiva o el éxito reproductivo, en este caso de una mujer, ¿no es verdad? Entonces, hoy sabemos que este embarazo que la sociedad lo considera no aconsejable, ¿no es verdad? Para una especie puede ser muy importante un embarazo temprano, pero para nuestra sociedad, con la cultura que tenemos y la escala de valores que tenemos, nuestra civilización dice que los embarazos tienen que ser deseables, tienen que estar planificados y se espera que sean en una edad adecuada, ¿no es verdad? Y yo respeto y apoyo totalmente eso. Sin embargo, las pulsiones animales a las cuales estamos también siendo influenciados, opinan lo contrario. Cuando hay una situación de estrés temprano en el desarrollo, cuando hay condiciones ambientales difíciles, que puede ser escasez de alimentos, que puede haber una cantidad de condicionantes que hacen de la vida dura, con hormonas de estrés que están en juegos y que suben al cerebro y que van remodelando el cerebro, sabemos que todo eso va a actuar anticipando lo que es la edad de la menarca, o sea, la maduración sexual, el comienzo de la pubertad, el comienzo de los ciclos menstruales en las mujeres, se adelantan, y también hay una vulnerabilidad a la reproducción. O sea, hay una vulnerabilidad porque llega a una edad sexualmente activa en un momento donde el cerebro todavía no está preparado para tomar las decisiones que hay que tomar para que el embarazo sea como todos pretendemos, que sea deseado, bien planificado, etc. Entonces, ahí hay una dimensión en donde tenemos que ir para atrás y ver un caso X, cualquier testimonio que tengamos, y ir atrás de esa vida, ir hacia los orígenes, ver la época económica donde nació, cómo estaban sus padres, cuál fue su entorno, su contención familiar, cuáles fueron el acompañamiento que tuvo, ya sea de la madre, de la abuela o de amigos, del entorno. Entonces, todo eso juega un rol importante. Y si Uruguay un día quiere mejorar estas cifras, porque claramente las queremos mejorar, porque sabemos que eso va a beneficiar a toda la sociedad, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar muy temprano, con un criterio de prevención transgeneracional. Empezar a trabajar en las mamás de hoy para que sus hijas tengan las capacidades, tengan un ciclo madurativo adecuado en los momentos justos, acompasados con lo que quiere nuestra sociedad para que eso ocurra. Esto no es independiente
también del estrés y de los eventos que pasaron en la primera infancia o en la exclusión socioeconómica, que sabemos que es una fuente de estrés muy importante, pero también la violencia, también la negligencia de los padres. Hay muchas cosas que inciden en esto. Y tampoco es todo dependiente de una clase social, porque esto se atraviesa todas las clases sociales. Pero también hay otras variables importantes, como es el comportamiento alimentario y las preferencias alimentarias. Porque la menarca llega cuando hay una cantidad de grasa en el cuerpo que le indica al sistema nervioso de que las condiciones están dadas para que una mujer pueda reproducirse. En pocas palabras, por ejemplo, la obesidad femenina puede determinar una aceleración. No, esto es un ciclo muy complejo. Las condiciones de vida difíciles generan preferencias alimentarias vinculadas a una mayor ingesta de carbohidratos y de cosas que hacen engordar. Eso acarrea que el sistema nervioso comience antes el ciclo reproductivo, o sea, la menarca llegue antes, y eso hace que se desacompase con la maduración del resto del cerebro. Entonces, está todo encadenado, hay cosas sociales, hay cosas sumamente biológicas y que compartimos con nuestros antecesores mamíferos, digamos, y que hay que tener en cuenta, creo yo, para encarar este tema de una manera global. Insisto que todo lo que es el embarazo y la primera infancia son momentos críticos donde se puede jugar buena parte del partido en lo que respecta a la vulnerabilidad de esa niña, que va a ser mujer, a tener un embarazo precoz. Les propongo, después de escuchar el testimonio de Karen, que es mamá adolescente, hablar un poco de esos desafíos en la primera infancia, un tema que se ha puesto de manifiesto en los últimos tiempos en nuestro país y que muchos sostienen que para llevarlos adelante también como sociedad tenemos que aceptar el hecho de que hacia la primera infancia deben necesariamente de ir las transferencias económicas necesarias para hacernos cargo. Pero primero les propongo escuchar a Karen. Fui madre a los 16, quedé embarazada a los 15. Cuido a mi hijo porque es mi responsabilidad también. Estaría bueno que pusieran en todas las zonas un lugar para madres embarazadas y para poder hablar, para poder comunicarse, para poder realizar distintas tareas y para poder aprender un poco más de lo que es el embarazo, no solamente para las madres adolescentes, para los que son, y también para las adolescentes en general. Doctora López, hablábamos de la necesidad de atender determinadas cosas desde esa primera infancia, que por suerte ha estado en los últimos tiempos sobre la mesa, y los uruguayos nos estamos planteando de qué manera seguir impulsando políticas que la favorezcan. Si usted tuviera que marcar una prioridad desde su lugar, desde su especialidad, ¿cuál sería para atender esa primera infancia? Bueno, yo creo, en primer lugar, comparto plenamente que tiene que ser un objetivo prioritario de la política pública el mirar la primera infancia y atender la primera infancia. Claro, ahí hay distintas áreas de intervención posibles, ¿no? Y todas ellas necesarias, y me parece que a su vez también deben estar intervinculadas. Yo escuchaba al doctor Barbeito y comparto plenamente el aporte que las neurociencias pueden hacer a comprender de manera más compleja algunos fenómenos que hemos mirado prioritariamente o fundamentalmente de una perspectiva más social o sociológica o psicosocial, y que realmente hay otras dimensiones que se ponen también en juego y que muchas veces desde la política pública no se ven con claridad, como es la dimensión vinculada al neurodesarrollo, a mirar de una manera ecosistémica, digamos, el fenómeno. Entonces hay cuestiones que tienen que ver desde los sistemas de cuidados, me parece que es clave, el cómo la sociedad uruguaya
es responsable del cuidado de los niños y de las niñas, y esto tiene que ver con una política que hay que incrementar de manera notable. Una política también vinculada a impulsar o a promover maternidades deseadas, elegidas. Ahí hay todo un camino para recorrer desde tempranas edades, porque, como decía recién el doctor Barbeito, hay una cuestión que tiene que ver con la prevención y con la educación desde tempranas edades. Es decir, esto se juega fuertemente en el campo educativo, aunque no solo en las instituciones educativas, en un sentido más amplio de la educación, pero donde las instituciones educativas juegan un papel clave desde las primeras edades. Hay una cuestión de prevención de los embarazos no esperados o no planificados que es necesario estimular. Hay también necesidad, obviamente, de trabajar en la atención de las adolescentes que son madres ya, como las que hemos escuchado en sus testimonios, que necesitan de todos los recursos puestos para poder acompañar esa situación compleja en una edad difícil como es el maternaje de un recién nacido ejercido por una adolescente que necesita también de ser cuidada y ser apoyada y ser sostenida por su momento vital del desarrollo. Entonces, ahí hay estrategias que tienen que ver con cómo desarrollamos políticas de educación, pero también hay otras que tienen que ver con los cuidados, que me parece que es clave en un sentido amplio, de cómo no dejamos que los cuidados se resuelvan obviamente solo en las familias o en los recursos familiares, sino cómo el Estado asume una corresponsabilidad también en los cuidados de los niños y de las niñas. Y esto implica distintos planos del cuidado, ¿no? Desde la alimentación a cómo trabajamos en una perspectiva mucho más integral y de responsabilidad social de los cuidados de la primera infancia. Me quedaba pensando un poco en lo que manejaba Barbeito hace un rato nada más, en aquello que como especie nos favorece, pero que como sociedad nos perjudica, y sobre todo perjudica a esas chiquilinas que, como manejábamos hace un rato nada más con el testimonio de Mariana, tienen otra opción de vida y tenemos que ser capaces de ofrecerla de verdad, de acercarla y de potenciar esas capacidades que están por allí y que sencillamente el azar determinó que nacieran a la vida en circunstancias distintas a otros. Y pienso en lo que vivimos los uruguayos, particularmente en Montevideo, donde el eje Avenida Italia a veces nos marca un mundo, nos marca una realidad, y después hay otro que necesita de esa atención. Barbeito, en el final y desde su lugar, ¿qué siente que puede hacer desde su trabajo en las neurociencias para aportar a una discusión que sea más grande y que nos atraviese a todos, no únicamente desde lo psicosocial, sino también poniendo de manifiesto la ciencia pura y dura? Bueno, eso por suerte ha funcionado muy bien en Uruguay, y creo que se ha trabajado en forma multidisciplinaria con intervención de la Universidad de la República, de centros educativos, de los institutos de investigación. En ese sentido estamos bien parados, y creo que la información fluye y que estamos en un estándar internacional adecuado. Ahora creo que Uruguay ha tomado el compromiso y ha empezado a recorrer un camino que, como ya dijimos, es transgeneracional. O sea, se empieza a recorrer, ahora se está reparando cosas, se está tratando de asistir y prevenir en lo posible, porque se han hecho cosas y se ha reducido el embarazo adolescente en los últimos años, pero la resolución final y más efectiva es cuando toda la sociedad esté reglada, funcione, y que naturalmente todo eso se haga la prevención en forma natural, en cada una de las familias, en cada uno de los centros educativos, y que eso fluya, y que no haya que tomar medidas especiales para esto y lo otro. Hoy estamos recorriendo el camino, está bien, no hay muchas alternativas, y tenemos que ir rehaciendo y recondicionando nuestra sociedad para hacerla más igualitaria, que todo el mundo acceda a lo básico en cuestiones de ingreso económico, de educación, de salud,
Y con eso la sociedad se va autorreparando. Ahora no hay tiempo, no estamos en el momento de que el hombre pueda volver atrás y convertirse en una especie de mamífero más, sin tener en cuenta el cerebro social. Somos una especie con un cerebro social súper desarrollado y en eso estamos trabajando. Y todo lleva tiempo, porque como el cerebro se forma muy temprano en la vida y ya queda pautado y determinado para el resto de la vida, ahora el mecanismo es transgeneracional. Y eso es lo que hay que impregnar, sobre todo al sector político, que muchas veces espera resultados rápidos, pero también a los educadores, también al resto de las organizaciones sociales, que hay que trabajar sin descanso y con mucha paciencia para cosechar en su momento. Cuando hablamos de temas serios, en serio, los resultados rápidos de hoy para mañana no existen. Eso lo tenemos claro. Doctora Alejandra López Gómez, doctor Luis Balbeito, muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros volvemos en minutos nada más para el cierre de este especial Tenemos ahora embarazo adolescente. Como lo dijimos a lo largo de esta noche, si bien las cifras de embarazo adolescente van en descenso, siguen siendo altas en relación a los países europeos, por ejemplo. Así es. El desafío entonces como sociedad es seguir por este camino, un camino que parece que los uruguayos encontramos para, en este tema en particular, poder salir adelante. Nos encontramos el próximo miércoles con otro especial TNU. Muchas gracias por estar. Muy buenas noches. Mancha pido, no juego más, ya no me aguanto la cabeza, se me parte por atrás, reparto cartas a un puñado de...